Y hoy en Viva la Educación, en esta segunda parte del programa, tenemos dos invitadas de lujo. Bueno, y luego vamos a tener una tercera en la emisora, porque nos va a acompañar en la emisora Claudia Pariente. Pero hoy, el día después del Día Internacional de la Matrona, que es el día 5 de mayo, recibimos a Anabel Caravantes y a Paca Muñoz, matrona y doula, respectivamente, de Ankara Perinatal, que es la empresa, la compañía pionera en España del parto domiciliario, del parto atendido en casa, y que es, una cosa que tiene que conocer todo el mundo, porque ellas no solamente van a venir a hablar sobre este tema, sino sobre la importancia de la formación continua, de la evidencia científica y de la actualización permanente de los profesionales de la salud perinatal. Buenos días, Paca, y buenos días, Anabel. Buenos días. Buenos días, Paloma. Encantada de teneros aquí. Es una maravilla que hayáis podido encontrar un rato para venir al programa, porque sé que con el trabajo que tenéis es muy complicado que encontréis un hueco. Anabel, ¿cuántos años llevas dedicada a esta profesión de matrona? Bueno, tendría que hacer cuentas, pero desde el 1984. O sea, 25 años casi, así. Más, yo creo que, no sé, 33 años. Sí. ¿Y hace cuánto que atiendes partos en domicilio? Desde 1986. O sea, esos son 31. 31. O sea, que tu primer bebé en casa ya es pues tiene 31 años. Una niña, ¿no? Una niña, sí. Una señora, sí, ya, con 31 años. Anabel, ¿cómo podrías, para que nos hagamos una idea, explicarnos cómo ha evolucionado la atención del parto en España en estos 35 años? Pues muy interesante, porque sí que ha habido cambio. Cuando salí de la universidad en el 84, ¿en qué consistía? Pues consistía en prepararnos para partear con técnicas y actuaciones hacia la mujer para facilitarle, desde nuestro punto de vista, que el parto fuera lo más rápido posible, con el objetivo común del bienestar de la mujer y del bebé, pero, había un pero, que no le preguntábamos a la mujer. O sea, hacíamos por la mujer, pero sin contar con ella. Esto me parece fundamental y ha sido un cambio que empezó en el 2007 con la publicación de la estrategia del parto normal de parte del Ministerio de Sanidad, y a partir de ahí los profesionales hemos ido cambiando, y porque todavía estamos en cambio, claro, si es que eso nos había olvidado la mujer. Claro, y sobre todo la fisiología. Hombre, claro, pero la fisiología, sí, tienes razón, porque era venga, no me la quites. Venga, cuanto antes termine, pues le hacemos un favor, ¿no? Sí. O algo así. Entonces, afortunadamente, sí que ha habido cambio en esta dirección de basarnos en la fisiología, volver a centrarnos ahí, y además las matronas estamos formadas y preparadas para la fisiología, pero como nos formaban ginecólogos, y los ginecólogos sí que están formados y capacitados para las patologías, ahí había una mezcla, ¿no? Había una confusión. Recuérdanos, por favor, cuál es la labor, cuál es el trabajo de la matrona, porque yo creo que hay muchísimo desconocimiento en este campo, y yo creo que el cambio también empieza porque las usuarias sepamos en qué consiste vuestro trabajo para poder contar con vosotras. Pues tienes toda la razón, porque desde la Asociación Madrileña de Matronas se hizo en una ocasión una encuesta a nivel calle de qué es una matrona, y nadie tenía ni idea. Una matrona es un profesional o una profesional, porque la mayoría somos mujeres, aunque haya algún hombre, que hemos realizado 4 años, actualmente 4 años de enfermería, el grado de enfermería, y después 2 años de especialización, total 6 años de universidad, que es algo que tampoco sabe la gente. Y estamos preparadas, capacitadas, formadas por el BOE y legalmente capacitadas para la asistencia, acompañamiento, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, de lo que sea de la mujer en toda su etapa sexual y reproductiva. Es decir, desde que tenga la primera regla hasta más allá de la menopausia. Más allá de la menopausia, hasta el final de tus días. Y,
¿Por qué existe este desconocimiento? ¿Cuál crees tú que es la causa y qué es lo que se está haciendo al respecto para invertir esta situación? Creo que la causa parte de que cuando yo terminé en el 84, la natalidad estaba muy alta, estábamos todas metidas en los paritorios y nos habíamos centrado prácticamente en el parto. No estábamos fuera, no hacíamos trabajo comunitario y bueno, yo creo que va por ahí los tiros. Ahora, bueno, desde la crisis del 2008 hubo paro por primera vez en nuestra existencia profesional y empezamos a movernos en general, a trabajar por nuestra cuenta, a hacernos oír, a atender u ofrecer a las mujeres otros servicios aparte del parto. Han salido páginas web, han salido Facebook, todo esto acompañado también con toda la tecnología de Internet. Y bueno, algunas mujeres ya van dándose cuenta pero aún así todavía preguntan, bueno, ¿y tú para qué me sirves? O sea, ¿qué es lo que me puedes ofrecer? Uh-huh. No nos hemos hecho publicidad. O sea que ahí el colectivo también se responsabiliza un poco de sí, de la poca proyección, ¿no?, que ha podido tener. Hemos estado metidas en paritorios y es muy importante que estéis en los paritorios, Anabel, es muy importante. Ya, pero no solamente eso, y cuando estamos en paritorio, la mujer viene de parto, viene con las condiciones, características físicas, emocionales determinadas, uh-huh. Y no sé, no... Hay un abanico de cosas que a lo mejor os perdéis si no estáis en otros sitios. Y creo que la mujer, pues bueno, pues vale, está de parto, con las contracciones. Antes no había epidural, entonces pues más vividas, y nace su bebé esperado, su bebé deseado, y nada, se van. Y muchas veces, pues esto es un tema también de género, si veían al lado una mujer, era la enfermera, que en parte somos enfermeras de base, pero no solamente eso, y si era un hombre, era el ginecólogo. Y se iban y ya está. Y luego en la planta, que no estábamos tampoco, pues eran enfermeras. O sea que había una confusión porque tampoco nosotras estábamos en más sitios. Uh-huh. Sí, además yo creo que hay también una confusión de tipo popular, ¿no? Que la matrona es como una especie de personaje mitológico que no se sabe muy bien qué es lo que hace. Entonces yo creo que es importante que se conozca que sois profesionales con una formación muy exhaustiva, que recibís una formación larga, o sea, no es una matrona, no se forma en 2 años, uh-huh. Una formación larga, muy exhaustiva, científica, y que además muchas de vosotras estáis muy interesadas en estar al día, en estar al corriente y en manteneros completamente actualizadas en cuanto a evidencia científica. ¿Qué nos puedes decir sobre este tema? Porque parece que también las matronas se mueven en una especie de cosa mística, y esto no es así. Efectivamente, tú lo has dicho. Aparte de... No me des tanto la razón. Porque parece, la pelota, parece. No, pero al hilo de lo que dices... Al hilo. Sí que la formación, por supuesto, es... está bien, ¿no?, que sea técnica científica. Hay un pero que lo que nos falta sería una asignatura transversal de comunicación o de relaciones humanas. Uh-huh. Que esto es lo que... Porque todas mis compañeras están por la labor, pero luego dicen, ay, pero ¿qué ha pasado? Es que no he podido entender lo que la mujer quería, ¿no? Falta de comunicación, o sea, dificultades en la comunicación. Todavía nos falta esto, y esto no lo tenemos preparado desde la universidad. Uh-huh. Y lo de estar constantemente formadas, esto sería parte de, porque uh-huh. no solamente en la evidencia científica, porque lo que en el 84 la evidencia decía, ahora no tiene nada que ver. Tenemos una obligación profesional y moral de estar actualizadas, y nos obliga también la ley. Pero el tema de la comunicación... Fundamental. Porque además es un momento extremadamente delicado en la vida de una mujer, en la formación de una familia, y el nacimiento es el momento más importante de la vida de una persona.
Es que es donde todo empieza, y ahí puede empezar bien o empezar mal. De ese tema hablamos con Claudia todas las semanas. Y para hablar sobre este tema que tiene más que ver con las emociones, que tiene que ver más con lo personal, vamos a hablar con Paca Muñoz, que es compañera tuya de Ankara Perinatal, es la otra pata de la silla, y que es doula, bueno, ella es psicóloga, es trabajadora social, ¿no? Y educadora social, y es doula desde hace ¿cuántos años, Paca? 8 años. 8 años. ¿Cuántos partos has acompañado? Más de 700. Bueno, yo no tantos. Un poquito menos. Yo no tanto. Cientos de partos, no sé. Muchos. Realmente desde el 2009 estamos acompañando partos. ¿Y en qué consiste? Porque aunque hemos tenido alguna doula en el programa que nos ha venido a contar, tenemos a Claudia, que también es doula, pero tú como doula que te dedicas full time o casi a la formación de otras doulas y también a acompañar a madres, ¿en qué consiste tu trabajo? El tuyo. ¿Tú cómo haces tu trabajo? ¿Cómo lo hace Paca Muñoz? Pues cada vez de una manera diferente, ¿podría ser? Sí, porque cada madre es distinta. Eso es, porque cada mujer es un mundo, cada familia es un mundo y cada ser. Y mi trabajo consiste en escuchar. Esa parte de la comunicación sí que la tengo más trabajada, escuchar pues cuáles son las necesidades de esa familia, de esa mujer, para facilitar que ese proceso de parto, en este caso me preguntas, pues esté apoyado y esté sostenido y esté acompañado desde esa parte emocional, desde una persona que entiende lo que está sucediendo y puede apoyarte. Pero sí que es verdad que va a depender mucho de las necesidades de cada mujer. Sí, porque hay mujeres que a lo mejor necesitan una atención un poco más espiritual, por decirlo de alguna forma, y hay otras que pues son mucho más terrenales, que lo que necesitan es que le den una goma para el pelo, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo. Podríamos decir, Anabel, que trabajar conjuntamente con una doula, en tu caso con Paca, a ti también te da el espacio y te permite que te puedas centrar mucho más en la parte científica, técnica, objetiva, fría, que tiene que estar ahí con los 5 sentidos. Qué bien lo entiendes, y vuelvo a hacerte la pelota. Pero no, es que es así. El jamón me lo mandas aquí. Sí, vale. El estar en contacto, en la escucha a nivel emocional con la mujer que está pariendo, encapsula en el sentido de te tienes que centrar en ello. Y por mi parte, si estoy con la mujer muy cercana, no veo, y mi papel fundamental como profesional sanitaria de partos es estar con la mente lo más fría posible, no dejarme tanto envolver por las emociones, para observar que en cada momento, en cada instante, el parto evoluciona adecuadamente, el bebé está bien y la madre y la familia está bien. Y para eso hace falta un paso atrás, un poco de distancia o de mirada gran angular, para que si algo se mueve de lo fisiológico, hacer un traslado al hospital cercano en las mejores condiciones posibles para la madre y para el bebé. Efectivamente, y aquí es donde quería llegar, porque el parto en casa no es ninguna temeridad, no es una obcecación, no, es una situación que se puede dar en condiciones normales, pero que si hay la más mínima alteración, siempre hay que asistir a un centro médico. Y aquí volvemos con Paca, porque una cosa que nos han comentado otras doulas a las que hemos conocido y que no nos cansamos de hacer hincapié, es que el trabajo de la doula no es de tipo sanitario, no sois personal sanitario. No, claro que no. Yo me desentiendo completamente de si la mujer está de 2, de 4, de 8 o de 25. Me da igual. Estoy con la mujer, con lo que está sintiendo, y está sintiendo que no puede más, o está sintiendo que necesita descansar, o está sintiendo que déjame sola, o está sintiendo... Entonces facilito eso. Me da igual el resto, porque para eso confío en los profesionales sanitarios, en este caso con la matrona con la que está trabajando, o Anabel o Sara, que es otra de las compañeras de Ankara. Y efectivamente me da igual, o sea, a mí me da igual, yo no soy responsable de su bienestar, de la salud, de la parte de la salud.
porque eso ya está contemplado, para poderme dedicar a ella y a estar con ella, me da igual. Entonces voy a estar y facilitando y acompañando su sentir de cada momento, y para mí es irrelevante esa otra parte que está atendiendo las matronas, claro. Vamos a afinar un poco más, porque esto parece siempre una cosa muy abstracta. Y la gente cuando piensa en un parto no piensa que a lo mejor incluso acompañado por una doula puede ser un parto hospitalario, y que a lo mejor en un hospital con la mejor intención del mundo estás de parto y te están pidiendo el DNI o la cartilla del no sé qué o el nombre de no sé cuántos, y que cuando estás de parto es lo último que necesitas, y eso es algo que puede hacer una doula, eso es algo que puede hacer una acompañante. Y la pareja, claro. Pero en el caso incluso la mujer, porque hay muchas mujeres que se sienten en perfectas condiciones para poder decirlo, o sea, es cierto que si está a cuatro patas y le preguntan cuándo fue la última regla, pues como que... pero que a lo que me refiero, que es un rango de cosas que va en un abanico muy amplio, y que puede ir desde que te hagan preguntas en un momento que no, y que eso sí que lo puede solucionar tu acompañante, pareja, doula o tu prima si quieres, o lo puedes solucionar tú si te encuentras con ánimo, pero que es ese tipo de ayuda, desde ahí hasta darte un vaso de agua, darte aire, no sé, un montón de cosas. Nos gustaría saber, porque sabemos que tú también te has formado y formas a otras doulas, ¿en qué consiste la formación de una doula? ¿Cómo se hace una doula? Has dado con el kick de la cuestión. Realmente la formación de doulas es algo que lleva varios años, lo llevan otras doulas. Yo participo en formaciones, no llevo una formación concreta de doulas, sí que participo dando algún módulo, sobre todo pues eso, el acompañamiento de la doula, porque en las formaciones de doula son mucho más amplias, se tratan muchos temas en torno a dar información a las personas que se están formando de cómo es la fisiología de una mujer en el embarazo, cuáles son las emociones, los sentimientos, las vivencias, dar información para que esas personas se formen para saber acercarse a ese mundo perinatal desde un ámbito no sanitario, pero sí conocer cuál es la trayectoria para poder acompañar esa situación. Muchas doulas son madres, lo conocen en sus propias carnes, no es necesario, muchas doulas que no son madres y pueden acompañar, porque hay tantas maternidades como maternidades, con lo cual nunca podríamos acompañar, nunca tenemos todas las experiencias. Sí podemos acercarnos, empatizar, porque hemos vivido parecido, pero para poder ser realmente imparcial y para poder acompañar no desde ti, sino desde lo que le está sucediendo a la otra persona, realmente te tienes que vaciar de tu propia experiencia para poder estar con la otra, para poder acompañar a esa otra persona. Esa es la diferencia que como acompañante de doula tenemos en relación al acompañante de su pareja, de su madre, de su hermana, que el acompañamiento es desde más afectivo, porque es una persona, pero que puede estar teñido por las experiencias y no conoce y puede desconocer cuál es el proceso, cuál es ese camino que está viviendo de una forma, se puede confundir. No sé si me explico. Sí, es decir, que es un acompañamiento respetuoso, que puede estar basado en la propia experiencia, pero siempre abierto a entender que a lo mejor la otra persona está viviendo las cosas de una forma completamente distinta. Claro, hay tantos partos como partos, con lo cual la experiencia te vale para saber que tu experiencia no te vale. que te vale hasta cierto punto, pero claro, vamos, ya está. Claro. Y en relación a la formación, es algo que está por regularse. Estamos en un camino de la legalidad. Es un tema que ojalá lleguemos a conseguirlo, porque realmente es una profesión que se está demandando por parte de las propias mujeres. Es una realidad que está existiendo y a la que hay que hacer frente como sociedad, o sea, darle el cauce, el camino y el espacio para que se pueda desarrollar. Las formaciones suelen ser de un año, pero ya te digo que no está regularizada. Hay muchos tipos de formaciones, más o menos contemplan unos parámetros iguales, pero hay pequeñas diferencias de cada cual que a veces hacen que la diferencia sea importante en cuanto a
a que las personas que se formen puedan confundirse en cuál de verdad es la labor del acompañamiento. Muchas madres, muchas abuelas, o sea, por decirlo de alguna forma, muchas madres de otras generaciones, sí, cuando nos oyen a las madres más jóvenes hablar sobre sí, las doulas, nos sí, ponen una cara como de decir, ¿y tú para qué necesitas eso? ¿Pero eso qué es? claro. Podríamos decir que tradicionalmente lo de la doula era pues la tribu, ¿no? El entorno de mujeres que una mujer podía tener alrededor y que le podían ayudar pues Claro. a pasar por el parto, por el posparto, por Claro, el puerperio, por claro. todas estas cosas, pero de un número de años a esta parte, 50, 80, 100 años a esta parte, eso se ha ido perdiendo. Ujú. Y ahora lo que ocurre es que muchas mujeres se encuentran en esta situación solas. Claro, realmente la realidad social ha cambiado, igual no hace tanto, ¿eh? Mi madre entiende perfectamente el acompañamiento de la doula, fíjate, mi madre, porque mi madre nos tuvo a todas en casa, y mi madre contaba con su vecina amiga que estuvo en todos los partos suyos. Y realmente cuando ella me escucha y cuando dice, claro, Como mi amiga. La Crista era mi doula. La Crista, que era su vecina y que estuvo con todo y que nos apoyaba y que luego en el posparto le estaba atenta de sus necesidades y que Te lleva el caldo de gallina y esas Claro, cosas. y claro. y nosotras las hermanas que andábamos por allí pues estábamos atendidas, y realmente eso existía. Y era una mujer que también había pasado, conocía cuál era el proceso, la dejaba tranquila, mi madre estaba tranquila sabiendo que la Crista estaba allí, la matrona ya llegaría. Sí, porque pues eso. Pero esa realidad ha ido cambiando, y es cierto que cada vez las mujeres estamos en la ciudad y en los pueblos, somos más autónomas y más solas. Ujú. Y increíblemente, el parto, que es algo que siempre sucede desde la historia de las historias de la humanidad, es algo que se conoce muy poquito. El parto, el embarazo, todo el mundo se sorprende y dice, y cuando es algo verdad que estamos todo el día con niños y con gente embarazada. Que si no estaríamos aquí ninguno. Claro, que es la normalidad y es algo que es el gran desconocido. Chica, no sé. Bueno, y para seguir hablando de este tema, vamos a dar la bienvenida a Claudia Pariente, que es nuestra colaboradora semanal desde el espacio Entre Mamás, y que esta semana tenemos la suerte que se haya animado a venir al estudio. Muchas gracias por haber venido, Claudia. ¿Qué tal, Paloma? Encantada de verte. Sí, ya que verte. no nos vemos, solo nos escuchamos. Es un placer estar aquí. Paca, Anabel, buenos días a todos. Ha hecho falta días, que vengan Claudia. Paca y Anabel para que venga Claudia. Y bueno, Claudia es comunicadora social, es periodista, es la creadora y directora del espacio Entre Mamás, como ya sabemos todos, pero es que además es doula y además es asesora y es una persona que está súper involucrada en la crianza y en la difusión de este tipo de información. ¿Desde hace ya cuántos años, Claudia? Buah, no lo sé realmente. A mí, como toda mi vida profesional y personal, cambió en el momento en que me hice madre, pues llevo unos 20 años. Y fuiste una madre muy joven. Claro, llevo unos 20 años aproximadamente estudiando todo lo que es la mujer, la maternidad y la infancia. Te hemos pedido que vengas esta semana porque además Anabel colabora con Entre Mamás en la formación que impartís. Así es. Anabel y Paca, ambas, participan cada una desde su espacio y desde su escenario como profesionales dentro de nuestra formación. Y hablando de un poco al hilo de lo que ha dejado un poco en el aire, han dejado las dos, sobre la importancia, algo de lo que tú hablas muy a menudo, que es la importancia de los grupos de madres, la importancia de ese apoyo, de esa red que se apoye, que se dé información más allá de lo técnico o del momento del parto, claro. Claro, bueno, esto ya es algo que además está desde la evidencia científica comprobado más de una vez. Los grupos de madres son espacios que salvan vidas, que organizan a las mujeres en torno a sus experiencias y en torno a sus saberes, y cuando se comparte este tipo de saberes y experiencias, las mujeres se enriquecen unas a otras. Y es muy importante, además, estar en un espacio madre a madre, en el que todas las mujeres que están ahí se sientan, además, identificadas con las experiencias de las demás. Esto es importante porque no hay una estructura vertical,
Por lo tanto, las madres se sienten mucho más acompañadas por iguales. ¿Y vosotras qué es lo que Sí. entre vosotras os gustaría hablar o comunicar para que de alguna forma le llegue al oyente, ¿no? Cosas que a lo mejor os puedan preocupar, que penséis que son importantes que la gente lo sepa y que entre vosotras pues a lo mejor podáis intercambiar. Bueno, yo encantada primero de estar aquí. Me ha gustado mucho la intervención de ambas. Me gustaría primero felicitar a Anabel, que no te he visto ayer, por el Día de la Matrona. Una gran matrona, Anabel Caravantes. La mejor. Ole. Y creo que es muy importante que como mujeres comprendamos exactamente cuál es la función de la profesional, que además es el pilar de nuestra salud reproductiva. Que entendamos perfectamente de qué se trata, qué es lo que hace y en qué nos puede colaborar, en qué nos puede ayudar y cómo podemos tirar de ella en todos los sentidos. Y en ese sentido sí que veo que dentro del colectivo de las matronas sí que falta, como bien decía Anabel hace un momento, pues toda una formación transversal en lo que es comunicación para la salud. No solamente para acercarse a la usuaria que demanda sus servicios, sino también para, como colectivo, darse a conocer en cuanto a las funciones y en cuanto a todos los servicios que ellas pueden ofrecer. ¿Y qué quieres que te diga con esto, Claudia? ¿Qué quieres que te diga? Nada. Ya está. Que tiene razón. que es así. Hoy tenemos razón todos. Brindemos, ¿no? ¿Y qué hay que hacer? No, y entonces ahora ya que estamos todos de acuerdo que esto es el problema, ahora, ¿qué es lo que hay que hacer para revertir esta situación? Paca. Pues una mesa de diálogo, matronas, mujeres, doulas y hombres y... Una mesa de diálogo. Y una formación también, una formación académica desde el principio de la carrera, no solamente en la cuestión de la matronería, en todo lo que es medicina y enfermería, es decir, todo lo que es la atención sanitaria, debería existir dentro de las facultades un espacio de educación al respecto y que se pueda entender desde ahí las necesidades de los usuarios y de los pacientes. Se me está ocurriendo, ya que estamos ahí con ideas, de qué podemos hacer para cambiar esto, los colegios. En los coles. Desde el principio, en los colegios. Porque como decía Paca, es que mi mamá va a tener un hermanito y la mamá desaparece y la mamá aparece con el hermanito en los brazos. Entonces hay un desconocimiento desde la base. Ir a los colegios, que los niños además son ávidos de saber información. Cómo es un embarazo, cómo se gesta un niño. O sea, es que si nos paramos a pensarlo y los niños nos lo dicen. Bueno, y esto no cómo ha entrado el hermanito, pero esto es inaudito. ¿Y qué significa cuando llega para y las él, necesidades para la madre, de un bebé? Las necesidades de un Desde el bebé, principio. ¿cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son las necesidades de mi mamá y de mi papá y las mías? Poderlo hablar desde el principio me parece fundamental en los coles. Sí, porque además los centros educativos... En las casas... Sí, no, en los agentes de educación, y la familia es el primer agente, pero yo estoy segura que muchos centros educativos encuentran que cuando un niño va a tener un hermanito, pues a lo mejor el niño baja el rendimiento escolar. O sea, yo ya voy a temas súper objetivos y de esos que les preocupa a todos los padres y tal. O cambia, o de repente se vuelve más rebelde, o más tímido, o le da por, no sé, por hacer lo que sea, porque no entiende, ¿no? Porque nadie se lo ha explicado, porque nadie, claro. O porque a lo mejor pues los padres no están comprendiendo cómo tienen que orientar la atención hacia el hermano mayor y el hermano pequeño. Entonces, a mí esto me parecería interesantísimo, sobre todo porque se está dando, están surgiendo iniciativas para llevar a los centros escolares información sobre salud bucodental, sobre salud de todo tipo, sobre todo tipo de cosas, y esto que, aunque ahora hay muchos hijos únicos, también hay niños que tienen hermanos, parece como que se... Pero esos hijos únicos van a ser padres y van a ser madres. Claro, y además ahora, bueno, pues hay muchísimas situaciones que yo creo que tienen que ver con la sexualidad, que cada vez se van adelantando más, y que esto al fin y al cabo es poner en contacto a la gente, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, con temas que van a tocar. Es dejar de ocultar, curiosamente, que es un tema que se oculta y que tiene relación con la mujer. Un nuevo tema más que la mujer, que en relación con la mujer queda ocultado en la sociedad, ¿no? Sí. Esto es cosa de mujeres, se anula. Esto es cosa de... Y no hay relevancia cuando es un pilar fundamental de la sociedad, porque de ahí salimos, de ahí partimos y de ahí crecemos. Todos. Todas las personas. Todos, todas.
Todos y todas. A mí hay una cosa que me horroriza mucho, que es lo de la cigüeña, que es una cosa que nunca me ha gustado ni cuando era pequeña, y que yo creo que somos nosotras las que tenemos que empezar a reivindicar el descigüeñamiento. Claro, ya no solo la cigüeña, sino todo. ¿Qué le pasa a mi mamá? ¿Qué le pasa a mi papá? ¿Qué está? O como hermana, o como prima, o como normalizar. Antes se normalizaba más, por eso antes los problemas de lactancia no eran tantos. Ahora la lactancia es algo que cada vez empieza a haber más problemas, porque jamás he cogido un bebé. Jamás he visto cómo daban la teta, no estaba normalizado. Hablamos de esta sociedad, de la nuestra, la que tenemos aquí. Igual hay otras sociedades que están mucho más normalizadas y que la situación es diferente. El posparto es el gran desconocido. El parto es desconocido. El gran abandonado. Y el gran abandonado es el posparto. ¿Y cuáles son las emociones que se están viviendo por cada una de las partes protagonistas de ese posparto? De ese tema hablábamos en una ocasión con Claudia sobre bueno, cómo puede afectar la vida en pareja, la vida en familia. Eso es tan importante, el trabajo de Claudia con Entre Mamás, por ejemplo. Claro, sí. No, fundamental. Yo creo que la de parejas que estás salvando. Bueno, no me gusta esa palabra, no. Es mejor pensar en el acompañamiento. Salvar, no. Bueno, tú ya me entiendes, tú ya entiendes lo que estoy diciendo. Pero sí que considero importante que todo esto de hablar de nuestros cuerpos y de hablar de cómo funcionan, no solamente de la fisiología de nuestro aparato reproductor, sino en general de todo. Claro. Igual que pensamos en el ojo, en la oreja y contestamos a nuestros hijos estas preguntas, ¿no? ¿Cómo respiramos o por qué late nuestro corazón? Podríamos empezar desde ahí, desde el mismo inicio de la infancia, en hablar con nuestros hijos de estos temas, de normalizar de esa manera el funcionamiento de nuestros cuerpos, y que no empecemos a hablar de ello cuando de repente tienen 12, 13 años, que desde mi punto de vista es bastante tarde. Mucho. Si un niño de 4 años tiene absoluta conciencia de cómo funciona cada parte de su cuerpo y siente respeto por ese cuerpo que es suyo, claro, como hablábamos el otro día, por ejemplo, el no dar besos a la fuerza, es algo tan importante para que ese niño entienda su cuerpo como algo propio que tiene que ser respetado, pues entonces seguramente cuando lleguen los 12, 13 años el tema estará tan hablado que no haga falta un curso especial o un taller especial para dedicarnos a él. Anabel, que es sexóloga, ¿qué tiene que decir? Pues la relación que hay entre la sexualidad y el parto. Que por un lado, sí que estoy de acuerdo con Paca en que qué casualidad que esto que es relativo a mujeres, el parto me refiero, como hecho físico, entre comillas, tiene que ver tanto con nuestra sexualidad. Estamos hablando de la zona de la pelvis, de nuestras vaginas, de nuestros clítoris, de nuestros anos. Por un lado, es un tema de mujeres, se invisibiliza, pero por otro lado, es sexualidad pura y dura que también se invisibiliza. O por lo menos desde la parte de esto es mi cuerpo, esto forma parte de mí y tengo conocimiento de él. Si no tenemos el conocimiento de la parte de nuestra pelvis, estamos incompletas. Y a la hora de sexualizarnos, a la hora de relacionarnos con nosotras mismas y con los demás, hay cojera. Por lo tanto, creo que es muy importante, en relación con lo que dice Claudia también, que desde pequeños, mujeres, hombres y lo que sea, las personas conozcan esa parte, porque estamos hablando de partos, pero es que las pelvis masculinas tampoco se conocen. Y esta parte dicotómica de hombre-mujer, que es, bueno, clasificación, debería de desaparecer porque somos personas y no siempre estamos clasificados de esta manera. Entonces, esa pieza de puzzle que es nuestra pelvis, conocerla desde ya, desde los 4 años o desde antes. Bueno, en cada momento y a cada edad también explicado y comentado al nivel. Claro, a un niño de 4 años no le vas a dar una sobre el suelo pélvico y no sé, porque no se entera de nada. Tampoco le hablas del iris, pero conoce el ojo y conoce claro. Y cómo funciona y qué relación tengo yo con esta parte de mi cuerpo. Claro. Pero es que, bueno, ya habéis hablado de educación, yo no he escuchado los anteriores, pero recogemos de nuevo la escucha. O sea, tienes a esa personita, la tienes delante de ti, la escuchas y miras cuáles son sus necesidades, te dice cuáles son sus necesidades, qué información necesita, en qué cantidad de información y cómo.
esa información. Ujú. Por supuesto que no le vas a dar un meeting súper técnico, que ahí es donde fallamos los profesionales, porque dicen, hay que, según la Ley de Autonomía del Paciente del 2002, que no es tan antigua, tenemos la obligación de dar una información clara, entendible, a la mujer que viene de parto o está embarazada o el posparto y a sus familias. Y decimos, vale, nosotros damos información y bla, 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 con un montón de tecnicismos, y no vemos que la cara de la persona que tenemos delante es, bueno, como no me veis porque esto es radio, pero con los ojos abiertos, y dice, no me entero de nada. Pero ya hemos cumplido con la ley, hemos dado la información, pero ¿cómo hemos dado esa información? Entonces, en relación con los niños, lo mismo. Es que no puedes ponerte yo... Ser técnico, claro. Yo soy, yo qué sé, ¿cómo sería? Sí, una información extraordinariamente técnica que es fría y que al final no está diciéndole nada. Yo sé, tú no sabes y te lo voy a explicar. O sea, no es este tema. Ujú. Si nos ponemos a la misma altura, si miramos, escuchamos, sentimos, sabemos, podemos saber qué es lo que nos quiere pedir la otra persona. Una información clara y vemos cuál es el feedback que nos da. Vale, con esto ya me sirve. Vale, genial. Entonces, paso a paso, según lo que cada persona vaya necesitando en su evolución o en sus necesidades. Es decir, como siempre hace hincapié Claudia, acompañamiento. Bueno, pues yo os agradezco muchísimo que nos hayáis acompañado en esta mañana de sábado. Anabel Caravantes, Paca Muñoz y Claudia Pariente. Ha sido un placer teneros aquí. Un gusto. Espero que paséis un fin de semana estupendo y sin demasiados sobresaltos, y que si tenéis algún parto que salga todo estupendamente bien. Gracias. Y nada, y esperamos que en vuestra profesión las cosas sigan mejorando, que la atención cada vez sea mejor, que las mujeres cada vez estén mejor atendidas, que esos niños lleguen al mundo en las mejores condiciones posibles, y que esto al final es un cambio social de verdad. Así que os damos las gracias por trabajar por la salud de las mujeres, de los niños y en el fondo de las familias. Muchas gracias por permitirnos estar aquí y poder... Sí, Nada, muchas gracias. un placer teneros. Igualmente, Paloma. Hasta la próxima semana. Gracias. Hasta la próxima. Chao. Adiós.